Hay telenovelas que dejan una huella imposible de borrar, y Nunca te olvidaré es una de ellas. Una historia que marcó a toda una generación con su amor imposible, sus villanos inolvidables y el talento de un elenco que hoy sigue siendo recordado. Pero detrás de esa magia también existe un lado conmovedor. Varios de sus actores ya no están con nosotros, y muchos espectadores nunca se enteraron de lo que pasó con ellos. Estrenada en 1999, Nunca te olvidaré fue un éxito de Televisa, producido por Juan Osorio y protagonizado por Edith González y Fernando Colunga. Basada en una historia de Caridad Bravo Adams, la telenovela se convirtió en un clásico gracias a su ambientación en Guanajuato, sus conflictos familiares y una historia de amor marcada por secretos, sacrificios y engaños. Sus personajes quedaron grabados en la memoria del público, desde la dulce Esperanza hasta la implacable Consuelo, pasando por figuras entrañables y grandes villanos. Pero el paso del tiempo ha traído noticias tristes sobre algunos de los actores que dieron vida a esta trama inolvidable. Hoy recordaremos a esos intérpretes que ya partieron, repasando quiénes fueron, qué papel desempeñaron en la telenovela y cómo fue su legado. Estos son los actores de Nunca te olvidaré, que fallecieron y que tal vez no lo sabías. Número 8. Edith González, Esperanza. Hablar de Edith González es hablar de una de las figuras más queridas y respetadas en la historia de las telenovelas mexicanas. Su presencia, en Nunca te olvidaré como Esperanza, cautivó al público gracias a su talento, su fuerza y esa sensibilidad única que logró darle vida a uno de los personajes más memorables de la producción. Pero su historia personal y profesional es aún más impresionante que cualquiera de sus papeles. Nació el 10 de diciembre de 1964, en la Ciudad de México, y prácticamente creció frente a las cámaras. Desde muy joven, mostró una determinación y una disciplina extraordinarias, que la llevarían a convertirse en una actriz de talla internacional. Su carrera comenzó durante la infancia, participando en sus primeras telenovelas en la década de los 70. No tardó en demostrar que tenía un talento natural para la actuación, y su ascenso fue constante. En 1982, obtuvo su primer protagónico con la telenovela Bianca Vidal, un proyecto que marcó el inicio de una larga lista de éxitos. Con los años, Edith se consolidó como una protagonista fuerte, versátil y elegante. En 1993, alcanzó uno de los momentos más importantes de su trayectoria, al interpretar a Mónica en Corazón Salvaje, una telenovela que se convirtió en un fenómeno internacional, y que sigue siendo considerada una de las producciones más emblemáticas de Televisa. Además de su carrera televisiva, Edith incursionó con éxito en el cine, participando en más de 18 películas, y brilló en el teatro con proyectos exigentes como Aventurera, donde demostró no solo su talento actoral, sino también sus habilidades como bailarina. Su formación artística siempre fue una prioridad. Estudió actuación, danza e historia del arte en ciudades como Nueva York, Londres y París, lo que le permitió desarrollar un estilo interpretativo único, profundo y lleno de matices. En el ámbito personal, Edith fue madre de Constanza, nacida en el año 2004. Años después contrajo matrimonio con Lorenzo Lazo, con quien compartió una relación de apoyo y estabilidad. Sin embargo, su vida dio un giro inesperado cuando en 2016 le fue diagnosticado cáncer de ovario en estadio avanzado. A pesar del impacto de la noticia, Edith enfrentó la enfermedad con una fortaleza admirable. No dejó de trabajar, no dejó de luchar y jamás perdió la sonrisa que la caracterizaba. Continuó actuando, participando en proyectos importantes como Eva la Trailera y Tres Familias. Su muerte, ocurrida el 13 de junio de 2019, dejó un profundo vacío en la industria del entretenimiento. Partió a los 54 años, pero dejó un legado inmenso. Su energía, su talento y su valentía siguen presentes en cada uno de sus trabajos y en el recuerdo de quienes la admiraron. Edith González no solo fue Esperanza en Nunca te olvidaré. Fue una artista completa, una mujer fuerte y una figura imposible de olvidar. Número 7. Alma Muriel, Consuelo. En Nunca te olvidaré, Alma Muriel dio vida a Consuelo, una de las villanas más intensas, complejas y recordadas de la telenovela. Su interpretación dejó una marca profunda en el público, no solo por la maldad del personaje, sino por la manera en que ella transmitía emociones, contradicciones y un poder escénico que muy pocas actrices poseen. Alma Muriel fue, sin duda, una de las grandes artistas de México, una mujer con una carrera sólida, extensa y llena de matices, que demostró su talento en cine, teatro y televisión durante más de 4 décadas. Nació en la Ciudad de México, el 20 de octubre de 1951. Desde muy joven, mostró aptitudes artísticas y una presencia magnética. A los 16 años,
Comenzó a trabajar como modelo en Telesistema Mexicano y rápidamente dio el salto al cine. Sus primeras películas llegaron a finales de los años 60, con proyectos que llamaron la atención por su carácter audaz para la época. Producciones, como Confesiones de una adolescente y Por qué nací mujer, no solo mostraron su talento, sino también su capacidad para interpretar personajes complejos, desde muy temprana edad. Durante los años 70 y 80, Alma se convirtió en una actriz muy solicitada en el cine mexicano. Participó en decenas de películas que abarcaron todo tipo de géneros, desde el drama hasta historias policíacas y producciones de corte social. En teatro, también dejó huella, con interpretaciones intensas, como en la puesta en escena Falsa Crónica de Juana la Loca. Pero donde realmente alcanzó fama nacional, fue en la televisión. Telenovelas, como El extraño retorno de Diana Salazar, Yo compro esa mujer, La esposa virgen y El noveno mandamiento, consolidaron su imagen como una actriz versátil, capaz de interpretar desde figuras dulces hasta villanas memorables. En Nunca te olvidaré, Alma Muriel interpretó a Consuelo del Valle, un personaje frío, calculador y marcado por los celos y la ambición. Su actuación elevó la fuerza dramática de la historia y se convirtió en una de las más recordadas de la producción. Su capacidad para transmitir tensión y profundidad emocional la distinguió siempre como una actriz de primer nivel. En su vida personal, Alma vivió momentos intensos. Estuvo casada con el empresario Sergio Romo, con quien tuvo un hijo. Más tarde mantuvo una relación con el actor Ricardo Cortés, padre de su segunda hija, Lisa. También estuvo casada con el cantante José María Napoleón, aunque esa etapa estuvo marcada por la pérdida de un hijo antes de nacer. Su vida sentimental fue compleja, pero siempre habló con sinceridad y madurez sobre los momentos que le tocó enfrentar. El 5 de enero de 2014, Alma Muriel falleció en su casa en Playa del Carmen a causa de un infarto. Tenía 62 años. Su partida sorprendió a la industria y dejó un vacío importante en el mundo del espectáculo. Hoy es recordada como una actriz extraordinaria, profunda y elegante, cuyo legado permanece vivo en cada una de las producciones que enriqueció con su presencia y talento. Número 6. Silvia Caos, Serafina. La presencia de Silvia Caos en Nunca te olvidaré, como Serafina, fue uno de esos detalles que enriquecen una telenovela sin necesidad de protagonismo. Su voz, su porte y esa energía tan particular que transmitía la convirtieron en una actriz muy querida por el público, especialmente por quienes crecieron viendo telenovelas en las décadas de los 80 y 90. Aunque nació en La Habana el 10 de agosto de 1933, fue en México donde desarrolló prácticamente toda su carrera artística y donde encontró un hogar profesional que valoró profundamente su talento. Su llegada a México marcó el inicio de una trayectoria sólida que comenzó en 1958, con su debut televisivo en la telenovela Más allá de la angustia. Desde ese momento, Silvia Caos se convirtió en una presencia constante en la pantalla chica, construyendo una carrera que se extendió por más de 40 años. Su estilo actoral era muy particular, tenía la capacidad de interpretar figuras maternales, con gran calidez, pero también personajes duros, estrictos o incluso villanos, siempre con una profundidad que la distinguía del resto. Participó en más de 20 telenovelas, muchas de ellas consideradas auténticos clásicos mexicanos. Uno de los papeles que más recuerda a la audiencia es el de la nana Calista en María la del Barrio, un personaje que marcó a generaciones enteras. Su interpretación se convirtió en un símbolo de afecto, lealtad y fortaleza, y sigue siendo uno de los papeles más recordados de su carrera. También trabajó en producciones como Quinceañera, La usurpadora, Mi pequeña soledad y Alma rebelde, demostrando su versatilidad y su capacidad para adaptarse a historias y tonos muy distintos. Además de su actividad en televisión, Silvia participó en varias películas, entre ellas Presagio, El mexicano y Matrimonio y sexo. Aunque su obra cinematográfica no fue tan extensa como su trabajo en telenovelas, estas producciones confirmaron su calidad y su compromiso con cada proyecto. Su presencia siempre aportaba fuerza a las historias en las que participaba. En Nunca te olvidaré dio vida a Serafina, un personaje que añadía textura a la narrativa y que mostraba una vez más la habilidad de Silvia para enriquecer cualquier producción con apenas unos minutos en pantalla. Su manera de conectar con el público era natural, directa y emotiva. Su última participación en telenovelas fue en Vivan los niños, en 2002, donde interpretó a la inolvidable Porfiria Palacios, un papel que combinaba villanía, comedia y presencia escénica, y que volvió a demostrar lo mucho que disfrutaba actuar. El 16 de abril de 2006, Silvia Caos falleció en la Ciudad de México a los 72 años. Aunque su partida dejó un vacío en el mundo del espectáculo, su legado continúa vivo. Para muchos espectadores,
ella forma parte de los recuerdos más entrañables de la televisión mexicana. Su voz, su presencia y sus personajes siguen acompañando a quienes crecieron con sus actuaciones, haciendo que su nombre permanezca en la memoria colectiva con enorme cariño. Número 5. Josefina Echanove, Sor Margarita. Josefina Echanove fue una actriz única dentro del panorama artístico de México. Su trayectoria no se caracterizó por seguir los caminos tradicionales de la actuación, sino por construirse, a partir de experiencias diversas, una disciplina férrea y una sensibilidad profunda hacia el arte en todas sus formas. En Nunca te olvidaré, interpretó a Sor Margarita, un personaje que transmitía nobleza, serenidad y esa presencia firme que siempre la acompañó en pantalla. Su actuación aportó equilibrio emocional a la historia y reflejó perfectamente la experiencia de una actriz acostumbrada a trabajar desde la autenticidad. Nació en Nueva York, el 21 de julio de 1926, hija de un matrimonio birracial, en tiempos donde eso implicaba enfrentar prejuicios y desafíos culturales. Desde joven, mostró inclinación por las artes, pero su camino hacia la actuación fue distinto al de la mayoría. Su primer vínculo serio con el mundo artístico ocurrió a través de la danza. Influenciada por su admiración por Martha Graham, se involucró profundamente con el movimiento de la danza contemporánea, y se convirtió en una de sus impulsoras en México. Fundó el grupo de danza contemporánea de la Universidad de Guanajuato, y dejó una marca importante en el desarrollo cultural de ese estado. Durante su juventud, también estudió periodismo, una disciplina que ejerció por un tiempo, mientras continuaba su formación artística con bailarinas y coreógrafas de renombre. Su sensibilidad, su disciplina y su visión multidisciplinaria la prepararon para una carrera actoral, que comenzaría mucho más tarde que la de la mayoría de sus colegas. Su primer crédito en cine llegó en 1975, cuando ya era una mujer madura. A partir de ahí, inició una trayectoria sorprendente, que la llevaría incluso a Hollywood. Josefina compartió pantalla con actores de talla internacional, como Jane Fonda, Liza Minnelli, Gregory Peck, Anthony Quinn y Richard Gere. Su participación en películas como Desaparecido, El Cónsul Honorario, Gringo Viejo y Perdita Durango demostró su capacidad para desenvolverse en producciones de alto nivel, sin perder su esencia y su estilo propio. En México, además, actuó en telenovelas de enorme impacto, como Cuna de Lobos, La Dueña, La Otra y Rubí, donde su presencia siempre aportaba elegancia, carácter y profundidad emocional. En su vida personal, Josefina formó una familia dedicada al arte. Se casó con el abogado Alonso Echanove y tuvieron 3 hijos, todos relacionados con el medio artístico y cultural. Su hijo Alonso se convirtió en un reconocido actor y maestro de actuación, mientras que su hija María del Sol alcanzó fama como cantante. La familia Echanove se convirtió en un referente artístico dentro de Guanajuato y en un ejemplo de dedicación al arte. El 29 de diciembre de 2020, Josefina Echanove falleció a los 94 años en Guanajuato. Su partida marcó el final de una vida extraordinaria, llena de cultura, entrega y disciplina. Su legado permanece en cada una de las producciones en las que participó y en el impacto cultural que dejó a través de su trabajo en la danza, el teatro y la televisión. Su nombre sigue siendo sinónimo de calidad, profesionalismo y profunda sensibilidad artística. Número 4. Octavio Galindo, el Dr. Carlos. Hablar de Octavio Galindo es recordar a un actor, cuya pasión por el escenario nació mucho antes de que su nombre apareciera en los créditos de una telenovela. Su historia comienza en Hermosillo, donde desde niño organizaba pequeños espectáculos con sus primos y vecinos. A falta de teatros, improvisaban escenografías en patios y habitaciones, y entre juegos, magia y poesía, se fue formando un talento que pronto encontraría una ruta profesional. Aquellas primeras experiencias despertaron en él un impulso artístico que lo acompañaría toda su vida. Su gusto por la declamación y su natural presencia escénica lo llevaron a participar en festividades escolares y eventos locales, donde destacaba por su entrega y carisma. Con el tiempo, Galindo decidió prepararse formalmente y estudió en la Escuela de Teatro de la Universidad de Sonora. Después, se trasladó a la Ciudad de México para continuar su formación. Aunque inicialmente se inscribió en Derecho en la UNAM, su vocación lo jaló de inmediato hacia el teatro experimental. Muy pronto su talento llamó la atención, y en 1967 logró su entrada al teatro profesional, con la obra Macbeth, compartiendo escena con figuras tan respetadas como Ofelia Guilmain y José Gálvez. Aquella oportunidad marcó el inicio de una trayectoria sólida y respetada dentro de las artes escénicas. El teatro fue siempre su casa. Participó en una extensa lista de montajes, incluyendo producciones, en las que compartió créditos con leyendas del teatro mexicano.
En 1968, en Los Albañiles, tuvo un papel destacado junto a Ignacio López Tarso, uno de los actores más importantes del país. Su disciplina y su enfoque serio hacia el oficio lo llevaron a convertirse en un nombre habitual dentro de la escena teatral, recibiendo reconocimientos como la Diosa de Plata por su trabajo en la película Presagio, de Luis Alcoriza. A pesar de su fuerte vínculo con el teatro, Octavio también desarrolló una presencia constante en la televisión. Desde su debut en 1971, con Lucía Sombra y El amor tiene cara de mujer, su versatilidad se hizo evidente. El público lo recuerda especialmente por su participación en Papá Soltero, donde interpretó al carismático tío Juan. Esa serie familiar le dio enorme popularidad y permitió que los televidentes conocieran su faceta más ligera y entrañable. En telenovelas, dejó huella en producciones, como La casa al final de la calle, Alcanzar una estrella, Carrusel de las Américas y por supuesto Nunca te olvidaré, donde dio vida al Dr. Carlos Bárcenas. En su vida personal, tuvo una hija, Jimena, fruto de su relación con la actriz y cantante Margie Bermejo. Más adelante compartió su vida con la actriz Leticia Perdigón. Aunque siempre mantuvo un perfil discreto, era bien sabido que tenía un carácter cálido y un profundo amor por su profesión. Lamentablemente, Octavio Galindo falleció el 28 de marzo de 2005 en Hermosillo, víctima de complicaciones renales. Tenía 62 años. Sus restos descansan en la Iglesia de la Santísima Trinidad, en su ciudad natal. Con su partida, el teatro mexicano perdió a uno de sus actores más dedicados y auténticos, un hombre que dejó una profunda huella sin necesidad de estridencias, solo con talento, disciplina y un cariño innegable por su oficio. Número 3. Amparo Garrido, la Madre Superiora. La historia de Amparo Garrido es la historia de una artista que nació prácticamente dentro del mundo del espectáculo. Provenía de una familia profundamente vinculada al teatro y al cine, y desde muy pequeña estuvo rodeada de escenarios, guiones y voces que marcaron su destino. Su abuelo tenía una compañía teatral, y a los 7 años ya estaba actuando profesionalmente. A los 12, participó en la radionovela Misterios de Ultratumba, un género que requería precisión vocal y control interpretativo, cualidades que ella desarrolló desde temprana edad. Su debut en el cine llegó en 1949, con la película Canta y no llores, formando parte de la época de oro del cine mexicano. Durante los años 50, consolidó su presencia en la pantalla grande, con participaciones en cintas, como El señor gobernador, La hija del engaño y Subida al cielo. Aunque la mayoría de sus papeles eran secundarios, siempre demostraba una naturalidad particular, capaz de transmitir cercanía y emotividad incluso en escenas breves. Sin embargo, fue el doblaje lo que convirtió a Amparo Garrido en una figura inconfundible. Su voz quedó grabada en la memoria colectiva gracias a su trabajo para Disney. Ella fue la voz oficial de Blancanieves en el doblaje de 1964, además de participar en producciones como Dumbo, Bambi y la Dama y el Vagabundo. Para muchos espectadores hispanohablantes, esa era la voz que definía la niñez y los clásicos animados. Su habilidad consistía en dar vida a personajes con sensibilidad, pero sin perder la técnica ni la claridad que el doblaje exige. Era una voz dulce, cálida y perfectamente modulada, que la volvió insustituible. En televisión, su trayectoria comenzó más tarde, ya en 1988 con Pasión y Poder. Con el tiempo se volvió un rostro familiar en telenovelas como Teresa, Dos mujeres un camino, Pobre niña rica, La intrusa, Cuidado con el ángel y La tempestad. En Nunca te olvidaré interpretó a la Madre Superiora, un papel que encajaba con su porte sereno, firme y profundamente humano. Su presencia en pantalla transmitía autoridad, pero también una cercanía especial que el público apreciaba. En lo personal, estuvo casada con el actor Ismael Arumbe, con quien tuvo 4 hijos, varios de ellos también dedicados al doblaje. Juntos intentaron crear una empresa dedicada a esta labor, pero enfrentaron conflictos sindicales que afectaron su estabilidad. La pérdida de su esposo en 1975 marcó un momento doloroso en su vida, pero Amparo continuó trabajando con constancia y dignidad, encontrando en su profesión una forma de mantenerse activa y acompañada. Más adelante participó en la creación de la Asociación Rafael Banquel Sace, dedicada a apoyar a actores de la tercera edad. Sus últimos años los dedicó también a su canal de YouTube, Amparo Garrido TV, donde compartía poemas y lecturas que reflejaban su sensibilidad artística. Amparo Garrido falleció el 9 de enero de 2025 a los 95 años, a causa de un infarto agudo de miocardio. Sus restos fueron colocados en un nicho familiar en la Ciudad de México. Su voz y su legado continúan vivos en generaciones que crecieron escuchándola sin siquiera saber su nombre, prueba de que su influencia fue más profunda de lo que ella misma imaginó.
Número 2. Julio Alemán, el juez. La historia de Julio Alemán es la historia de un artista que nació para estar frente al público, aunque al principio, su destino parecía encaminado hacia un rumbo totalmente distinto. Julio Méndez Alemán llegó al mundo en Morelia en 1933, como parte de una familia numerosa, siendo el octavo de 11 hermanos. Su infancia estuvo marcada por constantes cambios, pues a los 2 meses su familia se trasladó a la Ciudad de México, donde él crecería rodeado del bullicio capitalino y del ambiente cultural que más tarde lo envolvería. Aunque parecía tener un camino tradicional por delante, especialmente cuando comenzó a estudiar ingeniería, la realidad es que la pasión artística siempre estuvo rondando su vida, esperando el momento adecuado para manifestarse. Esa oportunidad llegó durante su juventud, cuando decidió abandonar la ingeniería para involucrarse en el teatro experimental. Su primera incursión ocurrió en 1952, con la obra Espaldas Mojadas, una puesta en escena que le permitió descubrir que lo suyo no era un pasatiempo, sino una vocación. 5 años más tarde, su debut profesional en la obra Corazón Arrebatado lo colocó oficialmente en el mapa teatral. Sus primeros pasos coincidieron con una época de gran efervescencia artística en México, donde los nuevos talentos surgían con fuerza, y el público estaba ávido de historias que conectaran con su realidad cotidiana. Julio Alemán no tardó en llamar la atención, gracias a su presencia escénica, dicción impecable, y capacidad para encarnar personajes muy distintos entre sí. Estas cualidades le abrieron las puertas al nacimiento de un género que cambiaría la televisión para siempre. Participó en Senda Prohibida, la primera telenovela mexicana, donde trabajó con figuras emblemáticas como Silvia Derbez. Con esta producción, inició un recorrido que duraría más de 5 décadas, consolidándolo como uno de los pilares del melodrama en México. Su carrera en televisión es inmensa. Desde La Cobarde y Sor Juana Inés de la Cruz, hasta obras más recientes como Mi destino eres tú, Las vías del amor. Destilando amor y su participación en Nunca te olvidaré como el juez que marcaba momentos decisivos de la historia. Cada personaje llevaba su sello característico, autoridad, fuerza dramática y una capacidad única para dar vida a figuras con peso moral y emocional. El público encontraba en él a un actor sólido, confiable y completamente entregado. En el cine también dejó huella. Actuó en películas que hoy forman parte del acervo clásico mexicano, como El Zarco, El Tunco Maclovio, Patsy mi amor, El derecho de nacer y Corazón salvaje. Su filmografía es tan extensa que resulta imposible mencionarla sin admirar su disciplina y constancia. Además, su carrera teatral incluyó más de 30 puestas en escena, entre ellas obras tan diversas como Nina, Modisto de señoras y El fantasma de la ópera. Su vida personal también tuvo momentos difíciles. En 1970 fue víctima de un asalto dentro de su propio hogar, un episodio traumático que marcó por años a su familia. A lo largo de su vida tuvo 6 hijos y atravesó 2 matrimonios, regresando finalmente con su primera esposa, Esperanza Martínez. En sus últimos años, además de actuar, se involucró en la política. Fue diputado federal y formó parte de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal. También se desempeñó como secretario general de la ANDA, cargo que evidencia el respeto que generaba entre sus colegas. Su salud comenzó a deteriorarse debido a complicaciones pulmonares y renales. Aún así, su deseo de seguir trabajando lo llevó a continuar en actividad hasta poco antes de su muerte. Falleció el 11 de abril de 2012 a los 78 años. Con su partida se despidió a un verdadero pilar del espectáculo mexicano, un hombre que dedicó 55 años a construir historias inolvidables. Número 1. Claudio Báez, el comandante Patiño. Claudio Báez forma parte de ese grupo de actores, cuya sola presencia imponía un peso dramático inconfundible. Su talento, su mirada intensa y su voz firme, lo convirtieron en uno de los villanos más memorables en la historia de las telenovelas mexicanas. Nacido en Guadalajara, en 1948, llegó al mundo del espectáculo casi por intuición, impulsado por una personalidad magnética, que lo hacía destacar, incluso antes de abrirse camino en la televisión. Su debut llegó en 1983, cuando participó en Cuando los hijos se van. Ese papel lo llevó de inmediato a nuevas oportunidades, pues su estilo interpretativo encajaba perfectamente con los personajes complejos y de autoridad. Durante los años 80, Báez consolidó su presencia en la pantalla chica con una fuerza inusual. Participó en Guadalupe, Los años felices y Vivir un poco. En esas primeras producciones, ya se notaba el sello que definiría su carrera, elegancia, severidad y un manejo del antagonismo que el público disfrutaba, aunque fuera para odiarlo. Su talento para encarnar villanos no residía en la exageración, sino en la sobriedad.
Sus personajes eran fríos, calculadores y profundamente humanos, lo que hacía sus acciones aún más memorables. A finales de los 80 y comienzos de los 90, su fama se disparó. Formó parte de telenovelas emblemáticas, como Rosa Salvaje, Simplemente María, En carne propia y Dos mujeres un camino. Su presencia se volvió constante en los melodramas más exitosos del momento, siempre interpretando personajes que exigían autoridad y una personalidad dominante. Era habitual verlo como empresarios poderosos, abogados influyentes, líderes corruptos o sacerdotes con oscuros secretos. Su versatilidad lo hacía atractivo para los productores, quienes encontraban en él la fórmula perfecta para intensificar la tensión dramática. En los años posteriores, continuó acumulando éxitos con interpretaciones memorables en El privilegio de amar, Vivan los niños, Bajo la misma piel, Al diablo con los guapos, La gata y Un refugio para el amor. Y por supuesto, en Nunca te olvidaré dio vida al comandante Patiño, un personaje lleno de fuerza, autoridad y presencia. Su actuación reforzó los momentos de mayor tensión dentro de la trama, demostrando una vez más por qué era considerado uno de los villanos más queridos y respetados de la televisión. Además de la pantalla chica, Claudio Báez también trabajó en teatro y cine. Participó en películas como Playa Prohibida, Contrato con la muerte y Una estrella. Aunque su trayectoria cinematográfica fue menos extensa que la televisiva, sus participaciones siempre mantuvieron el mismo nivel de compromiso y exactitud interpretativa. En el plano personal estuvo casado con la actriz Isaura Espinosa. Aunque su relación terminó en divorcio, ambos continuaron ligados al medio artístico y mantuvieron una relación profesional respetuosa. Su vida, aunque discreta, siempre giró en torno a su pasión por actuar. En sus últimos años continuó activo, participando en producciones como Muchacha Italiana viene a casarse y Despertar contigo. Sus últimos trabajos demostraban que, aunque pasaran los años, seguía conservando la misma intensidad que lo caracterizó desde sus inicios. Claudio Báez falleció el 19 de noviembre de 2017 en Cuernavaca, Morelos. Su partida dejó un vacío importante en la televisión mexicana, especialmente para los amantes de los grandes villanos clásicos. Su legado es claro, pocas figuras lograron transmitir tanta fuerza, elegancia y autoridad como él, y su presencia sigue siendo recordada como una de las más emblemáticas del género.